Qué gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación. Estamos presentando el Corrupcionario Mexicano y yo les voy a contar un poquito qué hago aquí, por qué estoy sentado aquí, porque en realidad yo los represento a ustedes. Yo soy el primer lector de este libro y que tuvo la oportunidad de escribir un texto al principio para emocionar, para contagiar a otros lectores, acercarse a este gran ejercicio de reflexión, de un ejercicio que México necesita, que es que todos nos miremos al espejo y nos preguntemos cómo es que hemos dejado llegar las cosas hasta donde están, ¿no? Hace falta reconocerse parte del problema para en algún momento poder ser parte de su solución también, ¿no? Y bueno, no me voy a brincar. La primera lectura que hice me dio muchísima risa, me encontré carcajeándome, obviamente mucho más de esa primera parte que habla de los políticos. Después empezó a volverse más personal y se me fue acercando y se me fue acercando hasta que el monstruo lo tenía enfrente y se parecía mucho a mí. Y ahí ya no era risa, ya era una medio sonrisa amarga, que leía ya un poco esto con tristeza y me empezó a dar una sensación de vergüenza también. Yo tengo hijos y esto me confronta con el país en el que ellos se van a quedar, ¿no? Es importante reconocer la astucia de Opsiona, en particular de Alejandro, usar la sátira como ese vehículo para llegar a la reflexión. La sátira por mucho tiempo ha sido una gran herramienta para este país, ¿no? A veces a través del trabajo, por ejemplo, de moneros y caricaturistas, es de la única forma que nos confrontamos con noticias que nos costaría mucho leer en un periódico. El teatro de carpa siempre ha funcionado, por ejemplo, como un espacio para la crítica y para la reflexión del público. Y este ejercicio te invita a eso. Te invita a leer, a divertirte, a encontrarte aquí y a empezarte a entender parte de un problema. Ahora, podemos estar tranquilos, no es un problema cultural como nos dijo el presidente, porque si no habría que erradicar nuestra cultura para erradicar el problema, inmolarnos o echarnos a la hoguera todos, no es así de grave. Es un problema sistemático sobre que otra vez nos atañe a todos, sobre las decisiones que tomamos día con día, cómo salirnos de esa dinámica. Pero es posible, ¿no? Y la educación es quizá la herramienta más útil para lograr eso. Un país que gasta muchísimo en educación, mas no en sus estudiantes, ¿no? Y una vez más, ¿por qué? Pues por la corrupción. Porque sí, los presupuestos que se manejan en México son altísimos, pero los resultados de nuestros estudiantes son tristísimos. Entonces, bueno, cuando uno va viendo cada problema que tienes, ¿no? Desde en el macro, cuando lees los periódicos y tratas de entender cuestiones como estas, hasta el día a día fuera de tu casa, de repente invariablemente llegas al tema justicia, corrupción, justicia, corrupción, justicia, corrupción. Y de verdad, la cantidad de dinero que le cuesta a nuestro país la corrupción es absurda, ¿no? Es absurda. Somos un país muy rico, pero somos buenos para malgastar el dinero. Sobre todo el dinero público, pero somos buenazos para eso. Tenemos mucho dinero y no lo vemos, ¿no? Esto lo digo porque no es lo mismo la corrupción, y por eso se divide en tres en este libro. No es lo mismo la corrupción de un gobernador que saque un estado completo, que la corrupción de las clases pobres que tienen que pagar para recibir un medicamento y poder dárselo a su familia. No es lo mismo la corrupción de un policía que gana 8,000, 9,000 pesos al mes que la corrupción de un legislador, que son los mejores pagados de América Latina. No es lo mismo, pero sí somos parte del mismo problema. Entonces hay que aprender a separar y ver qué nos toca a nosotros. Como ciudadanía tendríamos que ejercer presión a la clase política, pero también tendríamos que servir como ejemplo. Y lo mismo digo estando aquí en este lugar tan emblemático y de donde ya no me van a sacar. También ustedes deberían ser referentes, ¿no? Me da mucho gusto estar sentado
en una mesa donde todo el mundo le entró a la ley 3 de 3, todos a su debido tiempo, unos se fueron emocionando antes que otros, pero el chiste es que eso, que se vuelva contagioso el decir yo quiero ser referente de este país, yo quiero mandar el mensaje positivo allá afuera, yo quiero decirle a la gente y a la ciudadanía que hay el chance de hacer las cosas bien, y ustedes son vitales para eso. Así que lo celebro de verdad muchísimo y les agradezco la invitación. Ya voy a acabar, ya voy a acabar. ¿Cómo va mi cronómetro? Tú no tienes. Yo no tengo. ¿Y cuánto costó eso? Le quedan 40 minutos. Entre tú y yo son 25. Exacto. Todavía, aquí tengo lo del fuero y fíjate que no me está gustando, Ok, encontré varios términos que me identificaron y fue a través de la caricatura que logré reírme un poquito. Y quiero mencionar aquí rápidamente los nombres de los moneros que trabajaron en este maravilloso ejercicio, porque además quiero decir que todos, dime si lo digo bien, pero lo hicieron de forma gratuita y por convicción y por ganas. Al igual que tú. Ah, sí, sí es cierto. Qué pendejo. Ilustradores que participaron en el proyecto: Mario Flores, Ros, Alecus, Chubasco, Ricardo Cucamonga, Gonzalo Rocha, Pico Covarrubias, Gerardo Romero, Rictus, Antonio Garci, Patricio Monero, Rape, Pene, Camacho, Cintia Bolio, Helio Flores, Víctor Solís, Visor. Estos moneros de verdad son indispensables, yo creo, para que esto se vuelva, como dicen los términos de los millennials, viral, y de verdad den ganas de compartirlo, y donde lo dejes alguien llegue y lo abra, y de repente se sienta atraído por esos dibujitos, y de repente empiece a leer, y de repente empiece a ver que están describiendo a su tío, y diga, ay cabrón, eso es lo que logra este libro, y eso es lo que se agradece. Porque este es un tema que no se puede hablar arriba, ¿no? O sea, si yo me fuera de esta reunión, yo creería que en 5 años la corrupción está resuelta. Pues yo me senté en una mesa con unos senadores que dijeron solo lo correcto, que hablaron de que ya se va a erradicar, de que ahora sí, pues ya estuvo. Qué fregón, yo ya no tengo que hacer nada. Y no es así, no es así. Y también es importante que en el lenguaje no le tengamos miedo a decir la verdad, ¿no? Sí sé que suena muy bonito hablar del futuro, pero hay que hablar de hoy, en el presente, hoy, ¿qué tengo que hacer? Y de verdad la corrupción, si se dan cuenta, está casi en cada decisión que toman durante el día. Y el gran cambio que pueden hacer es llevar esos temas de discusión a la mesa de su casa. Recordarnos que como ciudadanos todos tenemos una responsabilidad. Todos tenemos que cuestionarnos nuestra realidad día con día, y tenemos que cuestionar nuestra participación y saber de qué somos parte y estar orgullosos de lo que hacemos para mejorar esta realidad en la que vivimos. Un país con tales extremos, ¿no? Con tales niveles de pobreza, no puede hacernos sentir orgullosos. Sin embargo, sí hay muchas historias aquí que pueden ser referentes para que queramos cambiar las cosas, y esas historias hay que comunicarlas. Ya voy a terminar. Lo tenemos tan asimilado, y yo creo que es el momento en el que deberíamos empezar a trabajar juntos. Lo tenemos tan asimilado que nosotros, la ciudadanía, ya hemos decidido que este es un acto de venganza o de justicia social, ¿no? Porque claro, pagamos nuestros impuestos y todos se los roban y pasan cosas y pasan promesas, y la realidad parece seguir siendo igual o peor. Entonces llega el hartazgo a tal punto que decimos, ¿sabes qué? Yo los voy a castigar no pagando impuestos, siendo corrupto, brincándome la línea, no haciendo el trámite como me lo piden. ¿Por qué? Porque hay una clase política que es sorda, y como tal yo hoy ya no voy a tratar de comunicarme. Hay que encontrar la forma en que otra vez los políticos y la ciudadanía trabajen juntos. Yo, bueno, digo otra vez porque espero que alguna vez haya pasado, a mí nunca me tocó.
Pero yo sí espero que eso pase, porque hasta el momento en el que todos nos entendamos parte del problema, hasta que todos empecemos a hablar el mismo lenguaje y el mismo idioma, vamos a poder hacer algo. Y agradezco una vez más la iniciativa de traer un proyecto como este y tener aquí a la ciudadanía sentada y a los medios que ojalá nos hagan que esto llegue lejos, para decir involucrémonos todos, ¿no? Y seamos referentes, que sí vale mucho la pena, porque los niños sí viven imitando lo que ven. Y yo deseo pues que mis hijos al rato no tengan esa risa amarga cuando vean esto, que este libro ya no los represente, que este libro sea como echarle un ojo al álbum viejo de la familia, a ese mundo donde vivían sus papás y sus abuelos, que vivía del moche y la corrupción. Ojalá podamos hacer eso, yo creo que vale la pena. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Diego Luna. El último orador del día es Alejandro Legorreta. Él fue el de la idea, él fue el de la intención que la llevó con mucha emoción a un hecho concreto que es este corrupcionario. No solamente es el coeditor, además como presidente de Opciona, es un mexicano comprometido con el país y con el combate a la corrupción. Alejandro, tienes hasta 3 horas con 37 minutos. Ay, tómenle una foto, ¿no? Estando hasta con este grupo de personalidades sería una ofensa no utilizar. Ándale. Hay un botoncito del lado derecho. Del lado de la República. ¿Qué Star Wars ni que nada? Pues antes que nada les quiero agradecer muchísimo a todos su presencia el día de hoy en un día muy importante para la ciudadanía y para todo México. Quiero darles las gracias y los buenos días a las senadoras, a los senadores que nos acompañan, a los representantes de los medios de comunicación, a todas mis amigas, a mis amigos que me acompañan, a mis alumnos, algunos alumnos del Ibero por ahí que me están acompañando, lo cual me da muchísimo gusto. Obviamente, y en primer lugar siempre, a mi querida esposa, a mis hijas y a mi padre, que siempre, hoy y siempre son lo más importante. Quisiera comenzar por agradecer a las y los senadores que se interesaron de manera muy particular en este ejercicio. Muchas gracias a Laura, Marta, Zoe, Héctor y Luis Armando. Y me permito a ustedes, senadores, y a todos, darles la bienvenida a esta su casa, nuestra casa, porque el Senado de la República es la casa de todos. Una institución que encargamos a 128 personas cada 6 años, pero que le pertenece a 120 millones de mexicanos. El corrupcionario mexicano es un libro escrito con base en una extensa investigación científica, que aprovecha lo mejor de la caricatura, la ironía, el sarcasmo y la picardía mexicana. Aquí quiero hacer una pausa, porque siempre cuando uno tiene el honor de presidir organizaciones, hay algunas personas que se quedan sin el crédito que deberían. Uno de ellos es Gustavo Rivera, el director general de la organización, y todo el equipo. Evidentemente, sin un equipo como el que cuenta Opciona, el corrupcionario no existiría. Así que les agradezco muchísimo todo su talento. Es un libro sobre cómo los mexicanos vivimos, entendemos, fomentamos y padecemos la corrupción a diario. Lo escribimos con el objetivo de despertar reflexión y llamar a la acción en todos los hogares y rincones de México, porque estamos convencidos de que el combate a la corrupción también empieza por nosotros y también debe de realizarse de abajo hacia arriba. Acabamos de escuchar de las y los senadores una serie de definiciones que se encuentran plasmadas en el corrupcionario.
así como una serie de acciones y compromisos para mitigar esas conductas. Compromisos que todos debemos hacer para transformar nuestra realidad. Pero ojo, nuestros legisladores tienen una responsabilidad mayor, porque así lo dicta la ley, y porque ese es el espíritu del verdadero servicio público. Algunas personas, como ya lo refería Diego, nos dicen que la corrupción es un problema cultural, casi como si lo lleváramos en la sangre. Por fortuna no es así. La corrupción sucede cuando una persona se aprovecha de un poder delegado o usurpado para beneficio propio. Es la consecuencia de la impunidad, de la ausencia de leyes legítimas en ojos de todos y de incentivos que castiguen conductas antisociales, ilegales y egoístas. Yo, al igual que ustedes y millones de mexicanos, me siento frustrado y muy enojado. Me niego a vivir en un país así y me niego a que mis hijas crezcan en esta realidad. Pero también, al igual que muchos de ustedes, soy testigo de que algo está sucediendo, de que el cambio se está gestando. Ese cambio se está materializando en reformas de gran calado, que por primera vez en nuestra historia convertirán el combate a la corrupción en una política de Estado. Sin embargo, el cambio también es palpable en la sociedad, porque la ciudadanía está a la vanguardia del cambio, incluyendo las reformas que darán vida al Sistema Nacional Anticorrupción, fruto de nuestra civilidad y compromiso. Este cambio es importante porque México nos presenta una extraordinaria oportunidad, que de no tomarla implicará riesgos evidentes. ¿Cuál es la opción? Un país que se presume como una de las 15 potencias económicas del mundo, pero que hoy, mientras estamos aquí, 10 millones de mexicanos no saben si podrán tener alimento el día de hoy. Un México en donde los asaltos, las fosas clandestinas y la extorsión ya no son noticia, al mismo tiempo que recibimos cada año 17 millones de turistas. Una nación que forma parte del bloque económico más importante del mundo, pero donde el 1% de la población concentra 43% de la riqueza del país. Porque no se trata de que todos tengamos lo mismo, pero sí de que todos vivamos mejor. Un México en donde la doble moral de un sector de la sociedad nos invita a recibir con aplausos a un corrupto, al mismo tiempo que se cuestiona y demerita al emprendedor que busca transformar una industria. Un país que gradúa a más de 100,000 ingenieros al año, pero donde 55% de la población ocupada obtiene sus ingresos en la informalidad. Una nación en donde el Senado de la República cuenta con más de 4,000 millones de pesos de presupuesto, al mismo tiempo que se aprueba el nombramiento de magistrados y fiscales sin que exista un verdadero debate parlamentario que enriquezca nuestra democracia. Es momento de que el legislativo empiece a funcionar como un verdadero contrapeso en un sistema de separación de poderes y como un verdadero espacio de representación ciudadana. Porque, señoras y señores amigos legisladores, recuerden que su cargo es honorable. Muchos lo detentan con profundo respeto, pero seamos honestos, muchos también lo denigran, y eso también tiene que cambiar. Un México con un extraordinario potencial y con la gente más maravillosa del mundo, pero sofocado por una profunda crisis de confianza y de corrupción. ¿A qué le queremos apostar? La opción es una, y somos millones
los que ya elegimos. Una ciudadanía que construye y celebre las buenas acciones, pero también que señale lo que no está bien. Porque el día que dejemos de señalar las acciones que lastiman a esta bella patria, ese día comenzaremos a ser cómplices de la razón que nos convoca el día de hoy. Porque somos millones los que trabajamos por un México donde la libertad, la movilidad social, las oportunidades, la justicia social, la seguridad y el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho sean una realidad tan cotidiana que parezca desapercibida. Recordando que el cambio lo tenemos que hacer juntos, porque no hay Estado sin sociedad civil, como tampoco lo hay sin gobierno. De la mano de funcionarios que tengan la capacidad de gobernarse a sí mismos y por lo tanto sean capaces de gobernar en beneficio del bien común. Una ciudadanía que reconoce que quien ama el poder no puede ser útil para servir en un país como México, no en México. Así que los convoco a que todos hagamos valer el peso de la mayoría honesta, impulsando más y mejores cambios institucionales, pero también empezando por nosotros, por cada uno de nosotros, en una realidad cotidiana, en los hogares, las escuelas, las colonias y el trabajo. Si lo hacemos así, la capacidad de transformación será enorme. Los invito a que hagamos juntos esto, porque esa es la opción. Muchas gracias. Que yo creo que como sociedad lo menos que debemos salir a hacer es castigar socialmente a los corruptos que conocemos y que se sientan con nosotros en los bautizos, en las bodas. Héctor, me conoces bien. Yo creo que esa es una buena forma de empezar, porque esos cabrones ni castigo social tienen. Perdón. Yo sí me puedo sumar nada más a lo que dices. Yo creo que pasa una cosa y a veces hay un miedo a la denuncia terrible en este país, porque todos hemos estado muy cerca, sino que la hemos tocado o nos hemos beneficiado de la corrupción de alguna forma. Yo, por ejemplo, yo tenía restaurantes y no hay manera, pregúntele usted a cualquier restaurantero, de tener un restaurante en México si no juegas ese juego. ¿No? Y es la única forma de sobrevivir, y cuando ya estás pensando que tu empresa le da de comer a otras 40 personas que dependen de ti y demás, pues a veces conviene jugar el juego, a veces terminas jugando el juego, y el miedo a señalar es eso. Yo creo que un ejercicio que nos hace falta hacer como sociedad es perdonarnos, es vernos al espejo, reconocernos quiénes somos y perdonarnos. Es la única forma de empezar de cero, es la única forma de verdad cambiar. En el momento en el que nos perdonemos y entendamos que todos somos víctimas de este juego que hemos jugado, pero podemos dejar de serlo, si queremos y si tomamos acción. Pero la primera es con uno mismo. Cuesta mucho trabajo decir, sí, es que ese señor se robó, porque la verdad es que yo el otro día cuando saqué mi licencia, sí me acabé metiendo y la señora me dijo que sí y me cobró, y ya está. Y ya somos parte de del mismo caldo de cultivo. Entonces yo creo que lo que nos surge es eso, un ejercicio de perdón los unos con los otros, y que eso nos dé la capacidad de reinventarnos, ¿no? Porque no es una cosa de castigar por castigar y ver al corrupto en el patíbulo y ya, es una cosa de construir. No hay herramientas para construir las cosas de otra forma. Hay mucha gente que no puede ni siquiera plantearse no jugar el juego de la corrupción. Y eso es lo que es muy triste en este país. Perdón, ya los puse tristes o les di flojera, una de dos. Pero
Hola. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela y soy alumna de Alejandro de la Ibero, y mi pregunta va hacia Diego y hacia Alejandro. ¿Cuál sería un consejo, unas palabras que le darían a los jóvenes estudiantes que estamos tratando de aprender sobre el país y tratando de hacer un cambio grande? ¿Cuál sería un consejo hacia nosotros? Me parece que Diego conteste yo mañana. Sí, claro. Sí. Ya está. Un consejo. Híjole, yo es de estos momentos duros donde ya reconoces que ya no eres el joven, ¿no? Ya cuando alguien te dice, oye, es que yo soy joven y quería pedir tu consejo, chin. Pues sí, yo lo que te diría es que no permitamos que estos conceptos nos definan, ¿no? Vamos a buscar definirnos, vamos a buscar cambiar este país. Y vamos a buscar ser parte de ese cambio. Yo creo que tenemos todos una responsabilidad, la responsabilidad de ser ciudadanos. Y como tal tenemos que exigirnos, tenemos responsabilidades muy claras, ¿no? Como ciudadanos, como consumidores. Cada que compramos algo, somos parte de algo, celebramos su existencia. Cada que no nos quejamos de algo que nos molesta, estamos permitiendo su existencia. Cada que no nos manifestamos, cada que no nos involucramos, cada que no les exigimos a nuestros legisladores, cada que no nos informamos para tener herramientas, para tener una opinión, estamos dejando de ser ciudadanos. Hay que involucrarse y es una tarea diaria y además una tarea muy divertida, ¿no? Aprender a salir de nuestra burbuja y afectarnos por las historias de los otros y entendernos parte de algo más grande. Y nosotros podemos mandar ese mensaje como ciudadanía y entonces sí exigir que el nivel empresarial, que el nivel de la clase política se empiece a comportar igual que nosotros. Pongamos ese ejemplo y jalemos juntos, ¿no? Porque además es un país de jóvenes, entonces somos más, nada más que tenemos las herramientas, un chorro de herramientas que no tenían antes, pero yo veo la generación de mi papá, por ejemplo, leo lo que pasó en el 68, en los 70s, y digo, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿No? ¿Ves qué pasó? ¿Qué ha pasado con Twitter en otros países? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Pareciera que este país siempre ya llega al tope, ¿no? Ahora sí ya va a cambiar. De esta no vamos a salir así como que no pasó nada, ¿no? Y no, vuelve a pasar, pasan los 43 y aquí seguimos. Yo me preguntaba qué hubiera pasado si Animal Político no saca ese artículo sobre Duarte y las empresas fantasmas. ¿Dónde estaría el señor? ¿Qué habría pasado? Ya basta, ¿no? O sea, yo creo que ya no podemos llegar más lejos. Hay que tomar control e involucrarnos. Gracias. Por favor, hay que darle, hay que seguir. Sí.